Entonces, continuando con la lectura interpretada del antibiograma, les dan el germen y les dan el antibiograma. Después, en el siguiente módulo, vamos a ver el paciente. Por ahora nos vamos a dedicar a que les dan un sitio de infección o un germen específico, un germen, en algunos casos con un sitio de infección, pero específicamente el germen más el antibiograma. Y ustedes dicen qué antibiótico debe utilizar. Así, diga aquí que es sensible, ustedes pueden decir no, eso es falso. Hacen resistencias naturales o rápidamente hacen resistencia. Continuamos acá con el Enterococo faecium, y en el Enterococo faecium, nuestro enterococo, productor de diferentes infecciones, la idea es que siempre es testeado frente a un antibiótico principal para el faecium, para el... Ah, no, espérenme, antes de este, el fecalis, espérenme un momento si vemos el fecalis, no tenemos acá, bueno. Antes de ver el faecium, 2 segundos, veamos el enterococo fecalis. El fecalis en Colombia es sensible a ampicilina. ¿Listo? Si aparece resistente a ampicilina, hay que volver a llamar al laboratorio que vuelvan y monten el antibiograma. Conclusión: si a ustedes les sale un enterococo gamma hemolítico tipo fecalis, ¿qué le van a administrar al paciente? Ampicilina. Siempre y cuando el paciente no sea alérgico a la ampicilina. Si es alérgico a la ampicilina, ¿qué le damos? ¿Qué posibilidades terapéuticas hay frente a esto? La otra posibilidad, si es alérgico, la posibilidad es vancomicina. Es otra posibilidad. Vancomicina, principalmente. ¿Listo? Cuando ya tenemos un enterococo faecium, miren este enterococo faecium. Ustedes dicen, esto es sensible, este es intermedio a la cipro. Se hace un test que se llama un test de sinergismo con gentamicina, y el test de sinergismo ampicilina gentamicina da sensible, levofloxacin, linezolid, inclusive penicilina, tetraciclina y vancomicina. Pero en general el enterococo faecium hay que testearlo frente a la ampicilina. Aparece sensible o aparece resistente y debemos considerar al enterococo como un resistente natural a la ampicilina. Aquí viene la lectura interpretada del antibiograma. Miren lo interesante: a pesar de que es sensible, es resistente natural. Conclusión: el tratamiento debe ser vancomicina. ¿Con una MIC de cuánto? Entre 8 y 16 es intermedio, mayor de 32 es resistente a la vanco. Conclusión: el enterococo faecium por debajo de 4 aparece como sensible, ¿de acuerdo? Si aparece resistente a la vancomicina, ¿qué le damos? El tratamiento es, si es una infección periférica, linezolid. Si es una infección central o sepsis de origen, pues el paciente tiene bacteremia, está en una sepsis, el tratamiento es daptomicina, ¿de acuerdo? Aquí aparecen los tipos de resistencia. Recordemos, la resistencia VAN-A es una resistencia alta, donde es resistente a vancomicina, y resistente a teicoplanina, donde aumenta la mortalidad por alta virulencia al germen. Entonces, ojo, en Colombia el enterococo faecium es sensible a la vanco, resistente a la ampicilina, sensible a la vanco. En otras latitudes, Europa, Japón, Estados Unidos, hay mucha resistencia ya a inclusive la vancomicina. Entonces lo que llaman el VRE, ¿cierto? Enterococo resistente a la vancomicina. Y el tipo de resistencia principal es el VAN-A, que se lleva a los glicopéptidos, o sea, resistente a la vancomicina, resistente a la teicoplanina. Pero en Colombia, como les digo, el tratamiento debe ser vancomicina. La dosis que ustedes están revisando, de 15 miligramos por kilo cada 12 horas, que se ha realizado en otras instancias, en otros módulos. VAN-B, resistencia intermedia, resistencia a la vancomicina pero sensible a la teicoplanina. Este es otro tipo de resistencia. Y la VAN-C
es resistencia baja. Resistencia a la vancomicina, intermedia a la teicoplanin. ¿Listo? Si es sensible a la vanco, MIC menor de 4 o 4 o menos, sensible a vanco, tratamiento igual vancomicina. ¿Listo? Entonces, este es el Enterococo faecium, que es resistente natural a la ampicilina. ¿De acuerdo? Ya saliéndonos entonces un poco de los gérmenes gram positivos, vamos a ingresar a los gérmenes gram negativos. ¿Cuál es la lectura interpretada del antibiograma de un germen gram negativo? ¿De acuerdo? Los gérmenes gram negativos, los principales y los que hay que tener presentes, son una serie de familias que vamos a ver a continuación. La primera familia son las bacterias productoras de un tipo de beta-lactamasa que se llama AMC. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son esos gérmenes? AMC. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente y lo escriban, lo tengan en su escrito, en sus apuntes, son los siguientes. Entonces, ustedes escriben hacia abajo, AMC. AMCs, que escriben hacia abajo. Y tienen en cuenta la A de apnea. ¿Listo? El poder virulento y lo que vemos en la práctica clínica de la apnea es mínima. Entonces prácticamente no vemos gérmenes o pacientes infectados por este germen. La A, Acinetobacter. Acinetobacter. La M, Morganella. La P, Proteus. Tiene que ser indol positivo, Proteus indol positivo, y dentro de ellos está el Peneri y el Vulgaris, Peneri y Vulgaris, y la Providencia. Estamos hablando de los gérmenes gram negativos AMCs. Entonces, que producen un tipo de beta-lactamasa tipo AMC, Proteus, indol positivo, Providencia, Citrobacter, Enterobacter y finalmente Serratia. Estos gérmenes, y tenemos un ejemplo de un antibiograma por un germen que aparece aquí como Enterobacter aerógenes. Enterobacter aerógenes, y ustedes ven dentro del perfil de sensibilidad que es un perfil de sensibilidad común, digamos que es multisensible, ¿de acuerdo? Pero en realidad lo que uno debe tener en cuenta siempre es que son resistentes naturales a las aminopenicilinas con inhibidores de beta-lactamasa. O sea, resistentes a la ampicilina sulbactam, resistentes a la amoxicilina clavulanato, resistentes a la piperacilina tazobactam. ¿Listo? Resistentes a las cefalosporinas de primera, segunda generación. ¿De acuerdo? Resistentes también a las cefalosporinas de tercera. Hay un artículo que aparece recientemente en el Clinical Infection Disease que de pronto el cefepime sería una opción frente a estos gérmenes productores de AMC, pero depende del sitio anatómico y depende de la concentración que tenga el cefepime en el sitio anatómico. Probablemente el cefepime sería opción en infección urinaria, pero como son tan altamente resistentes, así aquí diga que son sensibles. Si ustedes ven acá, dice cefalosporina, cefepime sensible, cefuroxima parece resistente. Así aparezca, por ejemplo, la piperacilina sensible, en general son resistentes naturales. Evaluar la sensibilidad de los carbapenémicos. Conclusión: los gérmenes AMCs, aparte del cefepime en infección urinaria, deben ser tratados ¿con qué? Con carbapenémicos. Y aquí está, entonces, sensibilidad: aldoripene con una MIC menor de 1, ertapene 0,5, imipenen 1, meropenen 1. ¿De acuerdo? Luego, si es fermentador de la glucosa o no es fermentador de la glucosa. Si es fermentador, por ejemplo, la Klebsiella
por ejemplo, los Enterobacter, Citrobacter, por ejemplo, la Morganella, los que son fermentadores de la glucosa, E. coli, también aparece acá, el tratamiento debe ser ertapenem. O sea, hay que determinar cuáles son los gérmenes fermentadores de la glucosa. ¿Listo? Es más fácil aprenderse los no fermentadores, lo veíamos en un anterior video, que eran los gérmenes pavesar, ¿recuerdan? Pavesar, esos son los no fermentadores. Pues resulta que el resto, como son la Morganella, el Citrobacter, el Enterobacter, la Serratia, la Klebsiella, la E. coli, ellos son fermentadores de la glucosa. Y el tratamiento, en ese caso, se llama un carbapenémico, pero dentro de ellos es ertapenem. Ustedes dirán, pero ¿por qué ertapenem y no meropenem o doripenem? El ertapenem tiene una ventaja. Primero, costo-efectividad. Se administra una dosis de carga de 2 gramos y luego 1 gramo cada día. Segundo, el ertapenem no genera presión selectiva antibiótica. O sea, como no tiene cubrimiento o no tiene espectro frente a Pseudomonas y no tiene espectro frente a Acinetobacter, entonces se puede utilizar y no genera presión selectiva frente a estos gérmenes. En cambio, el doripenem y el meropenem generan demasiada presión selectiva. Nos generan Pseudomonas multiresistentes, Acinetobacter multiresistente. El ertapenem no, porque no tiene espectro frente a ellos. 1. 2. ¿Qué pasa con el imipenem? ¿Qué pasa con el imipenem? El imipenem es el menos costo efectivo de los carbapenémicos. Hay que administrarlo varias veces al día, casi siempre 500 miligramos cada 6 horas. Aumenta los costos, disminuye la adherencia, ¿cierto? Y lo otro es que muchas veces se necesitan altas dosis que pueden producir problemas o reacciones adversas de tipo neurológico. Por ejemplo, convulsiones. ¿Listo? Entonces, el imipenem, a pesar de estar en nuestro plan obligatorio de salud, prácticamente no lo utilizamos porque no es costo efectivo y tiene grandes reacciones adversas. En su defecto, dori, erta o mero. Si es fermentador de la glucosa, ertapenem. Ya vimos por qué. Si no es fermentador de la glucosa, hemos visto el género pavesar. Y está meropenem si es sepsis y si es una infección intraabdominal, abdomen. ¿Listo? En el próximo módulo, en el 5.º módulo, vamos a ver y si el paciente tiene una infección en hueso, y si es en pulmón, y si el paciente tiene una infección en pelvis. A eso nos vamos a dedicar. Entonces, ¿cuál medicamento utilizar? Pero por ahora, grabarnos rápidamente esto. Si yo tengo, si me dicen, me sale este Enterobacter aerogenes, es multisensible, ¿yo qué le voy a dar? Ertapenem. ¿Listo? ¿Cuál es el tratamiento de elección en este paciente? Ertapenem, siempre y cuando aparezca sensible. ¿Listo? Siempre y cuando aparezca sensible. Hay un punto de corte, por ejemplo, el ertapenem con 2, cuando ya aparecen 2, las nuevas recomendaciones que esto ya aparezca como resistente, porque el ertapenem debe ser menor de 0,5, entonces aparece ya como resistente, y lo ideal es revisar esta sensibilidad. ¿Cómo? A través de una prueba confirmatoria que se llama el test de Hodge, que lo vamos a ver. ¿Qué es eso? Cuando son resistentes a cada uno de ellos, entonces hay una resistencia, hay que hacer el test de Hodge. Este es el test de Hodge, consiste en revisar o, digamos, confirmar la resistencia a carbapenémicos. Si el test de Hodge es negativo, es sensible a los carbapenémicos. Si el test de Hodge es positivo, entonces es resistente ese germen a los carbapenémicos. Y entonces, en ese caso, miren el tratamiento. Puede ser polimixina tigeciclina, polimixina un carbapenémico, ¿cierto? Polimixina amicacina, polimixina fosfomicina. Miren cómo cuando ya el paciente, o mejor el germen, es multiresistente, ya resistente a carbapenémico, miren a lo que nos tenemos que ir, a terapia combinada, incluyendo polimixina, incluyendo tigeciclina o polimixina, un carbapenémico, polimixina amica o polimixina fosfomicina. Miren a lo que llegamos, ¿listo? Todos estos antibióticos.
Entonces por eso es tan importante el control de la resistencia, por eso entre menos presión selectiva hagamos mejor. Entre más utilicemos meropenem o doripenem, rápidamente estos gérmenes, principalmente la Klebsiella, hace resistencia a carbapenémicos, es lo que llamamos las KPC, carbapenemasas, y hay que utilizar otro tipo de antibióticos de última generación. Y aquí está el test de Hosh, ¿listo? Bacterias productoras de ANSE, test de Hosh, que consiste en dejar al fondo, ustedes dejan al fondo por ejemplo, una Klebsiella pneumoniae o una E. coli se puede colocar al fondo que sea multisensible. O sea, el fondo de esto se siembra con una bacteria que sea multisensible. Se coloca un disco de meropenem aquí en este sitio y se siembran 3 colonias. ¿Listo? Una Klebsiella pneumoniae que es positiva, o sea que yo conozco que es productora de carbapenemasa. La primera. Una bacteria que es positiva. Una bacteria que es negativa, que yo sé dentro de mi cepario en el laboratorio clínico que es negativa, o sea no produce carbapenemasa. Y aquí la Klebsiella que yo voy a ver, o el germen que voy a ver si produce carbapenemasa. ¿Cómo se genera o qué tipo de crecimiento aparece? Cuando hay carbapenemasa, miren este halo que se forma, ¿sí lo ven? Cuando no hay carbapenemasa, ¿qué sucede? No se forma el halo, ¿lo ven? Y entonces esta, que es la que yo estoy revisando, controlando, ¿tendrá carbapenemasa o no tendrá carbapenemasa? No. Es un test de Hosh, ¿de qué tipo? Negativo. Si esta formase un halo a este nivel, ¿cómo se reportaría el test de Hosh? Positivo. Listo, ese es el test de Hosh para revisarlo con un disco de meropenem. ¿A quién no le hacemos test de Hosh? Habitualmente a las pseudomonas no se le hace test de Hosh. Ya se consideran, si aparece resistente a los carbapenémicos, se considera pues resistente. Aquí está precisamente pseudomonas aeruginosa y miren, esto es un patrón de resistencia usual de unas pseudomonas multisensible. Y entonces, ¿qué hay que hacer cuando yo miro un antibiograma? Cuando yo miro el antibiograma digo, entonces evalúo la sensibilidad a 2 antibióticos claves, cefepime y piptazo. Si es sensible con una MIC menor de 8 o con para cefepime o una MIC menor de 16,4 para piperacilina tazobactam, piperacilina, tazobactam, entonces administrar ¿qué? Depende del sitio de la infección. Si usted considera que no hay anaerobios y buena penetrancia, cefepime. Si usted considera que hay anaerobios, piperacilina tazobactam. ¿Listo? Una neumonía, eso lo vamos a ver en el siguiente módulo, pero el paciente tiene una neumonía, no tiene abscesos, no tiene nada, es una neumonía. ¿Qué le doy? Cefepime. Pero el paciente ahora tiene una infección intraabdominal. ¿Hay anaerobios en la parte abdominal? Claro. Entonces, ¿qué le doy? Piptazo. ¿Sí me entienden? Depende. Aquí siempre es revisando dónde está el sitio de la infección y si hay anaerobios o no. Doctor, Sí. ¿qué significa 16/4? Ese es el MIC, la MIC para piperacilina y la MIC para tazobactam. Esto como son 2 antibióticos, entonces la MIC para piperacilina, la MIC para tazobactam. Muy bien, entonces por ejemplo aparece sensible, entonces yo podría darle o cefepime o piptazo. ¿De qué depende? Si hay anaerobios o no. Bueno, sigamos acá. Es resistente con MIC mayor de 16, intermedio, o más de 32 para cefepime y piperacilina mayor de 32/4, 62/4, 128. El tratamiento en ese caso se llama carbapenem. ¿De acuerdo? Carbapenem. Muy bien. ¿Cuáles son los antibióticos frente a pseudomonas? ¿Cuáles son los antibióticos que vamos a ver aquí en este sitio frente a las pseudomonas? Los antibióticos frente a pseudomonas son los que se mencionan allí. Primero, cefepime. Segundo, piptazo. Tercero, meropenem o doripenem. Ceftazidima es una opción, es una cefalosporina de tercera generación. Tiene un problema la ceftazidima y no se utiliza casi porque genera beta-lactamasas de espectro extendido. ¿Listo? Genera beta-lactamasas de espectro extendido. ¿Qué otro? Astreonam es un monobactam.
tiene un problema también, beta-lactamasa de espectro extendido. Polimixina, ciprofloxacina, la cipro es antiseudomona, pero hace rápidamente resistencia, levofloxacin y amicacin. Entonces esos son los medicamentos que hay que tener en cuenta frente a pseudomonas. Y los principales, cefepime y piperazine-tazol. Muy bien, entonces esta es una pseudomonas multisensible, pero hay diferentes patrones de resistencia. La idea es que hay mecanismos de resistencia PER, OXA, BCE o carbapenemasa, dependiendo si a una serie de antibióticos que uno testea a las pseudomonas. Fíjense que la pseudomonas rápidamente puede hacer resistencia a piperacilina, a ceftazidima en algunos casos. Hablemos ahora del Acinetobacter, llamado también Acecinetobacter. Imagínense por qué. ¿Listo? El Acinetobacter es un germen que se encuentra en todo lado, en las manos, en el piso, en las paredes, en los fonendos, en todo lado. Pero lo interesante del Acinetobacter es que es así, mírenlo. El Acinetobacter usual, salvaje, es este, multisensible. ¿Cuál es el problema del Acinetobacter? Que es AMC, primero, y que rápidamente hace resistencia. ¿Sí? ¿Cómo se erradica el Acinetobacter de un sitio? Lavado de manos. No más. Es el lavado de manos, nada más. ¿Listo? No necesitamos nada más, lavar manos. Muy bien, y entonces, evaluar el patrón de resistencia, evaluar sensibilidad a quién? A los gérmenes principales anti-Acinetobacter. ¿Cuáles son? Sulbactam, imipenem, meropenem, amicacina y tigecycline. Estos son los antibióticos anti-pseudomonas. ¿Vale? Anti-Acinetobacter, perdón. Anti-Acinetobacter. Entonces, sensible a todos, o sea, un patrón de resistencia usual. Por ejemplo, este es un patrón de resistencia usual. Y entonces, ¿cuál le damos? ¿Cuál antibiótico habitualmente damos? El de menor espectro, ampicilina sulbactam, por ejemplo. Podríamos darle. No tanto por la ampicilina, sino por el sulbactam. El efecto anti-Acinetobacter es por el sulbactam. ¿De acuerdo? Y aquí lo mismo, vamos a referenciar, a revisar cuáles son los antibióticos frente al Acinetobacter. Son esos que aparecen allí: meropenem, doripenem, ampicilina sulbactam, cefoperazona sulbactam por el efecto sulbactam, tigecyclina, polimixina, amicacina. Ideal que en este momento vuelvan a repasar, ¿cierto?, la farmacología clínica de estos medicamentos. ¿Sí? Volver otra vez a repasar esa farmacología clínica, por dónde se administra, qué dosis, qué efectos secundarios, mecanismo de acción, etcétera, etcétera. Es importante repasar. Muy bien, tenemos el Proteus vulgaris. Este es un ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos con el Proteus vulgaris? ¿Qué debemos revisar? ¿Qué es lo primero que debemos revisar? Entonces, si tenemos un Proteus vulgaris, resistencia natural, es un AMC, porque es un indol positivo. Inmediatamente evaluar sensibilidad a carbapenémicos, evaluar la sensibilidad a ertapenem. Si el ertapenem aparece en mayor de 1, entonces hay que hacer test de Hosch. En algunos casos es lo recomendado hacer test de Hosch y revisar si es test de Hosch positivo o test de Hosch negativo. Si es un test de Hosch negativo, tratamiento ertapenem. Fíjense que el Proteus es un germen no fermentador de la glucosa, ¿de acuerdo? A pesar de ser no fermentador de la glucosa, utilizamos ertapenem. ¿Listo? Este es otro patrón de resistencia y les aparece así: E. coli ESBL. ¿Qué significa eso? Es un germen productor de beta-lactamasas de espectro extendido. ¿Cómo se aborda un germen que sea BLE positivo? ¿Cómo se aborda? No, ¿con qué se mira en el antibiograma? Acuérdense aquí que estamos viendo solamente el antibiograma. ¿Qué miro? ¿Qué es lo primero que miro? Reviso si es verdaderamente un BLE, ¿cierto? Reviso si es BLE. ¿Cómo? Entonces, evaluar la sensibilidad a Asteronam y cefalosporinas de tercera generación. Entonces, miro Asteronam, resistente. Miro cefalosporinas de tercera, ceftazidima, ceftriaxona,
¿Y cómo aparecen? Resistentes. Si al menos uno de ellos es resistente, se considera BLE. O sea, si es resistente a Astronam, BLE. Si es resistente a ceftazidima y el resto sensible, BLE. Si es resistente a ceftriaxona y el resto sensible, es BLE. ¿De acuerdo? Y luego, ¿qué revisamos? Entonces, si es BLE, ahí están los MIC de cada uno de los gérmenes, de los antibióticos, evaluar la sensibilidad a artapene. Rápidamente buscamos artapene. Allí, si es menor de 0,5, inclusive 1, se puede decir que es sensible, tratamiento artapene. Pero si es mayor de 2, consideramos test de Hosh. Si el test de Hosh es negativo, ertapenem. Si el test de Hosh es positivo, es productor de carbapenemasa, inclusive la E. coli puede ser productora de carbapenemasa. Y nuevamente el tratamiento de los gérmenes productores de carbapenemasa. Entonces, ese es el abordaje paulatino, despacio, que se debe hacer frente al antibiograma. ¿Qué debo ver? Si tengo un germen gram negativo, ¿qué miro? ¿Qué es lo primero que miro? Miro si es BLE, miro si es ANT-C. ¿Listo? Miro el patrón de resistencia. Los ANT-C son resistentes naturales a los beta-lactámicos y sus inhibidores. Entonces, probablemente los ANT-C necesitamos carbapenemia. Los BLES son resistentes naturales o son resistentes a cefalosporinas de primera, segunda y tercera generación, resistente a Astronam. El tratamiento, igual, tratamiento con carbapenémico. Casi siempre los BLES son resistentes a cefalosporinas de cuarta generación. Inclusive se llevan a la cefepime, se llevan al cefepime. ¿Listo? Miren, aquí está el otro ejemplo, cefepime, resistente, ¿cierto? Y colocan un asterisco porque lo consideran como una dentro del mismo antibiograma dicen que es un patrón de resistencia que lo llaman, la palabra exacta es como ellos no testan el cefepime, sino que de una vez dicen que es resistente. O sea, directamente colocan como si fuera resistente. Muy bien. Si es sensible, pues entonces, si es sensible, pues no es BLE. Y si no es BLE, pues podemos utilizar diferentes otras opciones dependiendo. ¿Listo? Muy bien, les presento una Klebsiella pneumoniae, KPC. Una Klebsiella pneumoniae multiresistente. Entonces, ¿qué características tiene la Klebsiella pneumoniae? Es resistente natural a la ampicilina. Puede ser sensible a la ampicilina sulfactán, pero es resistente natural a la ampicilina. Segundo, evaluar si es BLE. ¿Será que esta es BLE? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué dicen si es BLE o no es BLE? Es BLE, ¿cierto? Astronam resistente, ceftazidima resistente, ceftriaxona resistente. Entonces, es BLE. Pero también, después de revisar si es BLE, evaluemos la sensibilidad de los carbapenémicos. Y entonces, miramos ertapenem, mayor de 4, imipenem, mayor de 8, meropenem, mayor de 8. Puede uno hacer la sensibilidad frente al doripenem, también resistente. ¿Qué debemos hacer entonces? No, antes de eso. Exacto, yo debo confirmar si verdaderamente es resistente. Entonces, ¿qué le hago? Si es sensible, carbapenémico. Si es resistente, ¿qué hago? Desde Hosh, recuerden, porque es Klebsiella pneumoniae. Y con la Klebsiella pneumoniae negativo a carbapenémicos, negativo, sea carbapenémicos. Si es positivo, es una Klebsiella carbapenemasa productora. ¿Y el tratamiento cuál sería? Polimixina antigiciclina, polimixina carbapenémico. Y carbapenémico o de menor MIC o de mejor penetrancia al sitio de la infección. ¿Sí? Por ejemplo, doripenem, casi siempre el doripenem es el que tiene menor MIC, pero el doripenem no es bueno en pulmón, por ejemplo. No es bueno en el sistema nervioso central. Entonces, ¿qué debo dar? Meropenem. Bueno, otra opción allí, otra opción acá es la fosfomicina, polimixina fosfomicina. Se ha utilizado. El problema es que en Colombia no hay fosfomicina intravenosa. En Europa, por ejemplo, sí hay fosfomicina intravenosa. Muy bien, estenotrofomona. Estenotrofomona es un germen que aparece después de que yo he tratado con múltiples antibióticos al paciente.
Y siempre la estenotrofomona y las burkholderia son naturales resistentes a carbapenémicos. O sea, yo no puedo dar un carbapenémico frente a una estenotrofomona ni frente a una burkholderia. Son resistentes naturales. Este tipo de cosas que yo resalto pueden ser las preguntas de los cuestionarios que estamos viendo. Entonces son resistentes, no lo puedo dar. Evaluar la sensibilidad a quién: trimetoprim sulfa y o levofloxacin. Si es sensible, MIC menor de 2, entonces tratamiento trimetoprim sulfa. Si es resistente, mayor de 4, quinolonas o tigesiclina inclusive. ¿Cuál quinolona? Levofloxacina o tigesiclina. ¿Listo? Entonces, fíjense que la estenotrofomona se comporta de manera distinta. Este es uno de los de Pavesar, o sea, el tratamiento, ¿cuánto debe ser? En tiempo de duración, ¿cuánto debo tratar una estenotrofomona? Si es del género Pavesar, o sea, si es un no fermentador de la glucosa, 14 días. ¿Listo? 14 días. Muy bien, entonces, Shigella Sonei. Shigella Sonei. ¿Cuál sería el tratamiento de este paciente? Entonces, estos son los tipos de ejercicios que hay que hacer para entrenarse en la lectura crítica de un antibiótico. Entonces, ¿cuál es el antibiótico a utilizar? Entonces, una Shigella, ¿cierto? En general es ANC, no se considera ANC, es no fermentador de la glucosa, pero es con un patrón multisensible. Entonces podría utilizar cefalosporinas de primera, segunda o tercera, inclusive fluoroquinolonas. Shigella y Salmonella se utiliza sobre todo ciprofloxacin. Es el tratamiento de elección. ¿Listo? Ciprofloxacin. Listeria monocitógenes. Germen productor principalmente de meningitis en edades extremas. Pacientes neonatos, pacientes ancianos. Pacientes mayores de 50 años, uno puede decir meningitis. Por Shigella, Listeria. Entonces, ¿cuál es el antibiótico de elección acá? No es ceftriaxona. El tratamiento de elección se llama, acá aparece, mírenlo, por eso es que está evaluándose 2